cuando lo espetaron sobre algunas cuestiones dichas filosóficas de filosofía política, dijo: yo al Estado lo considero una asociación de delincuentes. No la teoría de Baglini la detesto, etcétera, etcétera. Cosa que nos habían dicho hace mucho tiempo. Y lo estoy cumpliendo. Sí, ahora... Y lo estoy cumpliendo. ¿Cómo se Dije que despreciaba el teorema de Baglini. Sí. Dijeron que cuando llegara al poder iba a cambiar. Sí. Ahora, ¿cómo se... Parece que no me conocían bien. ¿Cómo se llega a administrar eficazmente un Estado cuando conceptualmente se lo detesta? No. El problema es la fatal arrogancia de creer que lo podés administrar eficientemente. Ok. Mira, Milton Friedman decía, vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros. Y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás la tuya en vos mismo, ¿qué haces? Maximizar los beneficios. Cuando vos gastás la tuya en otros, es como cuando das un regalo. Tratá de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. Cuando vos gastás la de otro en vos, digo, es cuando, viste, los directivos viajan por la empresa, viajan todos... con la tarjeta corporativa. Claro. Ahora, ¿cuál es la peor manera de gastar entonces? La de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, el Estado nunca puede funcionar bien. Por definición, funciona mal. Primer punto. Segundo punto. Para funcionar el Estado tiene que ser financiado. Ahora, cuando vos lo vas a financiar, no se lo financia voluntariamente, se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Es decir, pagás o tiro en la cabeza. Entonces, nada que surge de un acto violento puede estar bien. Entonces, en ese sentido, o sea, yo, digamos, a todo el mundo sabe que filosóficamente soy anarcocapitalista. Si soy un anarquista de mercado. ¿Y cuándo vas a bajar, presidente, los impuestos? Una vez que estabilizamos la economía y empiezan a sobrar recursos, en lugar de aumentar el gasto, yo voy a bajar los impuestos. ¿Vas a mandar una reforma laboral? Porque la reforma laboral, por ahora, en el inciso 4 del DNU está frenada por ahora. Está bien, pero de vuelta, nosotros vamos a intentar... O sea, igual yo te digo algo. Con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas. Son salarios de miseria. Por eso lo digo. Claro. Entonces, no representa un problema la cuestión laboral hoy, que sería deseable. Pero sí la industria del juicio, sí la maquinaria. No, pero ahí, digamos, o sea, digo, toda esa parafernalia que armaron los recaldes de la vida, digo, eso tiene que ser desarmado, porque eso va en contra de los trabajadores. A lo único que favorece es a los picapleitos. ¿Es una mafia? Y yo te diría que casi sí, porque utilizaron se metieron en el Estado, armaron una estructura para beneficiar a la industria del juicio. Pero ahí va a quedar la Corte. Que supuestamente es para beneficiar a los trabajadores y en realidad los principales beneficiarios, los perjudicados, ¿quiénes son? Los trabajadores. Pero ahí va a tener que contribuir la Corte. Sí. La Corte va a tener que contribuir a desarmar esa industria corporativa de casta que se armó en el Poder Judicial. Pero es parte de todo, de este andamiaje. Pero quiero volver al punto inicial. Cuando vos entonces entendés que los medios del mercado, ¿cuáles son? Los intercambios, la producción, el ahorro, la inversión. ¿Cuáles son los medios del Estado? ¿Cómo se financia? Con impuestos, con robo. O sea, entonces, lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. Yo les hago una pregunta. En el último año, Esteban, ¿cuántas veces te robaron? A mano armada, ninguna. ¿A vos, Luis? A mano ninguna. Con los impuestos yo diría que sí. ¿Y vos, Pablo? No, a mí no. Ah, bueno, está bien. Pero, anda a comprar algo. Puso un impuestazo del 300% bueno, de por la eso. provincia. Bien, entonces le está metiendo la mano a los bonaerenses. Digamos, no me sorprende viniendo de un bolche como él. Pero saliendo de ahí, porque él cree que es mejor la plata administrada por él que la gente. O sea, él debe creer que la gente es tonta. Es decir, que no sabe manejar su plata. Entonces él sabe mejor que la gente en qué tiene que tener la plata. Entonces, cuando vos entendés esto, fíjate, el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar es aleatorio. En cambio, el Estado es el ladrón estacionario. Jefe de Estado. ¿Qué tipo de Estado vas a dejar cuando dejes tu gobierno en 4 años? Vamos a ponerlo así. Hay una frase de Milton Friedman que es genial. Dice, mire, usted tiene distintos tipos de liberales. Usted los tiene liberales clásicos, los tiene liberales minarquistas, y dice, si se fija bien, hasta los tiene anarquistas. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta.
Liberalismo clásico vendría a ser Friedman, Hayek, Adam Smith. ¿Vos te crees que, por ejemplo, estamos cerca de ese nivel o estamos muchísimo más a la izquierda? ¿Vos? No, la Argentina. Ah, no. izquierda. Bueno. Es un paño rojo Argentina. O sea, digo, destila socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se hunde por el socialismo. Esa frase de donde hay una necesidad nace un derecho. Pará que los derechos hay que pagarlos, los recursos son finitos, la necesidad es infinita. Crea Eso. déficit. Pero yo te pregunté si ibas a bajar los impuestos, porque era una de tus promesas. Es que voy a bajar el gasto público. ¿Sabes cuál es la verdadera carga fiscal que enfrenta ¿Cuál? el gasto público? Esta es la parte que dicen, vos subiste los impuestos. Mentira, no los subí los impuestos, los bajé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una reducción del déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Entonces vas Tesoro. a necesitar menos impuestos para... Exacto. Fíjate esto, va por ahí. Fíjate esto. De ese ajuste, 30 cae en el sector público y 20% cae en el sector privado. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero me estás subiendo los impuestos por 2. Pero estoy eliminando el señoriaje, te estoy devolviendo 5 puntos el PBI. En el neto, ¿cómo está el sector privado? Mejor. Es decir, esto es como cuando vos le decías a Rothbard. A Rothbard no le importaba cuáles eran los impuestos que te cobraba. Era, ¿cuánto me sacás del PBI? Bueno, ahora te estoy sacando 3 puntos menos. Con lo cual, digo, ganaste en libertad. ¿Y los Pero, jubilados? Eso. Nosotros, el tema de los jubilados, fíjate esto, si nosotros mantenemos la fórmula que viene del kirchnerismo, van a estar perdiendo este año 2 puntos del PBI. En nuestras estimaciones pierden medio punto del PBI. ¿De dónde te crees que sale ese punto y medio de diferencia? Es recomposiciones que nosotros estamos planeando hacer. Y obviamente que en algún momento hay que agarrar y hay que rediseñar la fórmula para que esto, digamos, deje de ser un mecanismo de El estafa. posible conflicto docente, ¿te preocupa, Javier? Hoy los gremios plantearon dudas sobre el inicio de clases. Pregunta, ¿las escuelas de quién dependen? La inmensa mayoría de las provincias. Yo hago una pregunta. O sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí. Hay un lío ahí, porque tiene una paritaria nacional. Bueno, está de bien. la reforma... Bueno, y de la entonces, reforma el problema educativa. es el problema de las provincias. Si las provincias si los docentes no reciben lo que tienen que recibir, es porque los gobernadores están gastando la plata. Se quejan del fondo de incentivo docente que no va a ser girado. Bueno, digamos, a ver, de vuelta, ¿por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales. ¿Entendés? Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, Sí. que es privado, pero sucede que en subsidios, Exenciones impositivas. por eso subsidio, le da 1.000 millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No es sé decir, si llega a esa cifra de esos, 1.000 millones, esos. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces, De La Rioja, ¿no? sí, por ejemplo, en uno de los recitales cobró $350.000. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Es decir, entonces, para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre los... ¿Sabes cuántos chicos? 2/3 de los chicos están en condiciones de pobreza. Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, digamos, Yarlora? Pregúntale por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte, pregúntale, digamos, por qué agarra y no corta la pauta oficial, que la usa como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él. La respuesta de los gobernadores es con la de ustedes. No cuenten con la nación, Exactamente. salvo la coparticipación por no, ley. No, las cosas que le corresponden por ley Por son de eso, ellos. por Yo eso. de eso no le toco nada. Todo lo que se les está restringiendo, la nación tiene la potestad para hacerlo legalmente. Obviamente, si no, no lo haríamos. ¿Le vas a quitar, perdón, No, dale. adelante. ¿Le vas a quitar los subsidios a las obras sociales sindicales? Que es otra caja negra importante de la Nosotros política. estamos y los trabajando en sindicatos. terminar con todas las cajas negras de la política. Con todas. Con todas, no importa que sean los sindicatos, no importa que te... ¿Por qué hay... Perdón, porque si no, me lo voy a olvidar y no quiero olvidar. No pasa nada. ¿Por qué sigue habiendo gente de la cámpora y de masa en muchos ministerios y en muchas direcciones? Bueno, en la medida que los vamos detectando, los vamos sacando. Pero les resulta difícil detectarlo, porque algunos dicen, no, esto forma parte de un acuerdo de Milei. No hay pactos de ninguna naturaleza con el kirchnerismo. ¿Qué votaron? ¿Me votaron algo a favor? No, No. nada.
Digo, están con el club del helicóptero todo el día. Digo, ¿qué pacto Sí, tengo con eso? por la carta de la jefa pareciera que no hay pacto. Y bueno, y entonces... Por eso. Ahora, hay aspectos de la burocracia estatal que van más allá de las grandes ideas que fija el presidente. Que tienen que ver, por ejemplo, hemos tenido en estas horas la SUBE. Implementar un mecanismo para que la SUBE le sea amable a aquellos que saben que tienen que pagar un boleto más caro y que van a cambiar el sistema de subsidio. No a la No se va a oferta, hacer sino a la demanda. a la demanda. Exactamente. Pero le han hecho una mirada, y esto para los colaboradores del presidente, una mirada para mover las segundas y las terceras estructuras para que hagan más eficiente el Estado. De vuelta, es un oxímoron un Estado eficiente. Pero la gente con la SUBE, por ejemplo, ¿qué respuesta? Bueno, ¿a vos sería? no te parece que es un cambio fenomenal el hecho de estar subsidiando a la oferta, pasar a subsidiar a la demanda? De que los subsidios le lleguen a los más vulnerables. Sí. Es decir, es una forma de focalizar y mejor... O sea, yo creo que por ejemplo, una de las cosas más maravillosas es lo que está haciendo Sandra Petovelo desde Capital Humano. Sí, sacar los intermediarios. Ah, ¿y a vos no te parece que eso no es Perfecto. fenomenal? Promesa de O sea, campaña. y además sacamos los intermediarios justamente cuando viene el proceso más duro del ajuste. En un contexto donde le duplicamos la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Mirá si no estamos fijándonos en cuidar a los más vulnerables. No solo eso, sino que además también estamos desarrollando un programa para que la clase media no pierda el acceso a la educación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro, porque, a ver, sucede que esto es algo fundamental. Vos sabés, o sea, a ver, todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo sistemáticamente por encima de los recursos. Así es. Y eso, digo, hay un canal que se dedica a rastrear gente y le llenan la cara de dedo todos los días. Sí. Tienen que ir y contratar actores para que Sí. hagan la crítica, ¿no? Sí. Bien. C5N. Sí, exacto. K5N. Ponele. Bueno, no importa. Dicho esto. Entonces la gente ya entiende que hay que hacer un ajuste. El tema central es quién lo paga. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo pague la política. Y bien que en el Congreso se notó. Bien que cuando mandamos el DNU, a ver, a todos le aprobaron los DNU, a todos. Conmigo es el único que tiene problema. Y pensar que yo estoy devolviendo libertades. Pensar que estoy haciendo los mercados más competitivos. Ah, claro, pero hay un problema. Toqué los tongos de la política. Y eso en el Congreso saltó. Pero, No, sí, Javier. entonces, ¿qué es lo que digo? La gente sabe que se ha estado viviendo por encima de las posibilidades y que esto está quebrado y que hay que hacer un esfuerzo. Entonces, el punto central es quién lo paga. Y lo que estamos haciendo es esto. Ahora, y en la medida que después nosotros pongamos en equilibrio la economía, yo no voy a aumentar el gasto. Va a bajar impuestos. ¿A vos qué te parece? Que sí. Javier, entre los complotadores o del club del helicóptero, ¿está Massa también o no? No lo sé, porque eso implicaría empezar a investigar seriamente. Pero vos te das cuenta que hay que están apostando a que te vayas antes, ¿no? Sí, los que gritan viva el consenso Caroja también. Lo decía por la reta. Sí, claro, digamos, o sea, ¿por qué no dijo mejor viva la corrupción, carajo? Porque en el fondo ya vimos lo que eran los consensos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en mi paso como diputado, a mí se me criticaba fuertemente, decían que estaba ausente, que después, cuando... El problema era, digamos, que yo no votaba en las discusiones en particular. Claro, que vos en la discusión en particular dejate... ¿Y por qué no votaba? ¿Por qué? Porque ahí estaba el curro. ¿Y qué pasó? Saltó toda la porquería, toda la pus de la política. ¿Se llama fideicomisos eso, Javier? Sí, y vamos a avanzar fuertemente contra todas las cajas negras de la política. Hay 10 fideicomisos que están al tiro de decreto. Que el presidente, si quiere, fueron creados por decreto, se pueden barrer por Te hago decreto. una pregunta. Si ese es el número, Sí. ¿verdad que yo voy a hacer el decreto que los limpie? No, es una pregunta. ¿Querés apostar? No. Vas a hacer un decreto que limpie todos los fideicomisos. ¿A vos qué te parece? Si los tengo a tiro de decreto, anotalo, porque son En boletas. total dicen que son 10.000, 20.000 millones, ¿cuántos son?
Toda esa runfla son como 20.000 millones de dólares. Son todas cajas negras de la política. ¿Y a todos lo tenés a tiro de decreto? No. No, a todos. Hay, hay Son otros que alrededor fueron de creados 40, por ley. Hay 29, si no me equivoco, 29 fideicomisos nacionales, de los cuales 10 son a tiro de decreto. Después están los fideicomisos provinciales, porque el fideicomiso, eso lo hemos contado en la televisión, se transformó en una manera de saltear todas las controles auditorías. cruzados. Exactamente. Empresas dentro del Estado que repartían dinero a muchos. Bueno, entonces eso hay que terminarlo. Bueno, eso pone muy nervioso a muchos. Gobernadores, diputados. A mucha gente de la política que vive de eso. ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. ¿Y cuándo crees que vas a poder? ¿Cuándo podés creer que vas a poder dolarizar? ¿Y cuándo podés creer que vas a levantar el cepo? A ver, son... Cosas diferentes. Sí, vamos por el tema de la dolarización. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Pero es lo siguiente. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares. De hecho, compramos 7.000 millones de dólares en el mercado. Después tenemos un problema de la emisión endógena de dinero, ¿sí? que es la herencia de las LELIQ. O sea, limpiamos un montón, pero todavía queda un montón. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. Cuando vos mirás la emisión monetaria, la variación de la base no varía. Está clavada en 10 billones. Eso es una de las razones por la que se está desacelerando la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL. Ahora, cuando vos mirás el balance del Banco Central, entonces empezaste a desinflar pasivos y activos, pero sobre todas las cosas, limpiamos la deuda de los importadores, pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7.000 millones de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con el cepo? Eso tiene que ver que al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprender... ¿A un tiro de dolarizar? A un tiro. Pero fíjate esto, el problema no es que vos eso ya lo tenés, por decirlo de alguna manera. Ahora, te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados, o sea, hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados, o sea, en realidad de los pases. Sí. Y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está, pero demanda tiempo. Entonces, una cosa es que nosotros, suponete lo siguiente, si siguiéramos limpiando el balance del Banco Central al ritmo que lo hacemos, el Fondo Monetario Internacional estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. ¿Y vos qué decís? Yo prefiero verlo nunca. Que la economía no es una matemática, no es una ciencia exacta. No es una ciencia pero solo exacta. por la dolarización, para entender la dolarización en la cabeza del presidente. ¿Es dolarización pura y dura como algunos modelos o libre competencia de monedas como lo sugiere Domingo Cavallo? A ver, yo hablo de libre competencia, siempre hablé de libre competencia de moneda. Cuando todo este tema estalló, ¿sabés dónde pasó? ¿Dónde? En tu programa. Sí. En tu programa. Sí, Pablo, y yo hablé de libre competencia de moneda y ¿qué levantaron? Dolarización. Ok, por eso lo vuelvo a preguntar. Pero no te acordabas que había sido en el tu programa. Sí. El responsable. Claro. Entonces, dicho esto, bueno, pero es un gol. Sí. Dale. Vengo por el segundo. Sos Paolo ahora. Sos Paolo Rossi, no sos Pablo, sos Paolo. Mucho italianismo. Y bueno, ¿de dónde cree que vengo? Pero dicho esto, ¿qué es lo importante? Hay una moneda en la cual vos vas a liquidar. Por eso siempre se hizo la cuenta en dólares. Pero es libre competencia de monedas. Es decir, si vos querés usar el euro, vas a usar el euro. Si vos querés usar el dólar, usás el dólar. ¿El Bitcoin? Si querés, en lo que vos quieras. Suponete que vos sos una empresa petrolera. Vas a usar el WTI. Suponete que te dedicás al gas. Usás BTU. Suponete que estás en el campo. Usás el precio de la soja en Chicago. ¿Qué es lo interesante de esto? Que vas a un modelo de canasta de moneda donde los ponderadores surgen endógenamente por las decisiones de los individuos. Y el peso... Es decir,
basta que no, porque en realidad quedo esclavizado por la política. No existe más. O sea, Claro, pedirles que no queda piensen. esclavizado por el Tesoro norteamericano Exactamente. y la Reserva Federal. Ahora, ¿y el peso, en ese esquema, dónde queda el peso? ¿Resucita el peso? No, el peso no existe más. Listo. Ok. Requiem al Porque peso. querés que nadie lo va a elegir. No por una decisión tuya, sino porque querés que nadie lo va a elegir. ¿Y vos crees que alguien va a querer No, el no, peso? está bien. Eso es de hecho, Le desaparece de quitamos hecho. 13-0 a la moneda, le podríamos quitar 3 más. Entiendo. Es decir, lo que hay que entender es que el Banco Central es probablemente el mecanismo de estafa más sofisticado que creó el Estado en la historia. Porque cada vez que emite es como falsificar papel. Son Es como decir, los tallarines, Con la impresión de fotocopiadora, elecciones. sí. Está. Ahora, presidente, Sí, ¿quién pero te obligan a comerlos. Ok. Y cuando los comes, ¿qué te pasa? Te vas a sentir mal Y porque sí, el papel y sí. no son Pobre, tallarines. pobre. ¿Quién evangelizó a quién? ¿El Papa a vos o vos al Papa? No, yo no creo que haya habido una Bueno. cosa por el estilo. Yo lo que ¿Conectaron? ¿Qué te pasó? A ver, hay varios eventos. Previo a la ceremonia, el Papa Francisco nos invitó a Diana Mondino, a mi hermana y a mí, para que lo viéramos. Y ahí es donde se dio el diálogo, te cortaste el pelo, todo. Vos sos medio... Quería decirle medio judío, supongo. me habrá querido Sí, decir sí, eso. sí. Le dijo a Karina... sí, cuidalo. Gracias por Gracias cuidarlo a por cuidarlo a él. Cuidalo. Sí. Pero tengo algunas anécdotas más divertidas Sí. todavía, del día cuando nos encontramos, que tuvimos la reunión. Entonces, y eso fue todo con mucho afecto, con mucha simpatía. Entonces le pedí permiso para darle un abrazo y me dice, por favor, hijo, y pegamos la mejor. Esa es la realidad. Y Karina también le dijo, ¿te Sí. puedo dar...? Claro, uno no se acostumbra, ¿viste? Uno Claro. lo que ve son fotos, qué sé yo. Vos le pediste permiso, te dio, y Karina también le pidió Claro. permiso y dijo, pero claro, Sí, estaba contento, no sé. Y después pasó algo muy lindo. Cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y viene a saludarme. Yo no podía creer. O sea, rompió el protocolo para venir a saludarme. Con lo cual, o sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Después, al otro día, tuvimos la reunión. La reunión fue maravillosa, La verdad es que cuando arrancó la reunión, lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales, Lo hiciste personalmente. sí, y también lo había hecho en uno de los debates, Sí, sí. me pareció que valía la pena hacerlo en persona. que ¿Y cómo se lo dijiste, si te acordás? No, le digo, mire, su santidad, el tema es el siguiente. Yo la verdad que antes había algunas cosas que no las entendía. Y cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. Me dijo, ¿quién no cometió errores en su juventud? Dale, listo, ya está. Así lo... Después le dije que... Lo que ibas a hacer, lo que que le querías hacer. confirmaba la invitación y que si él quería venir iba a ser recibido con todos los honores de un jefe de Estado y muy especialmente por ser el jefe espiritual de los católicos. La realidad es que no me contestó a eso. Lo otro que también pasó, le llevé de regalo unos libros de Jesús Huerta de Soto que le envió. Así que le conté las cosas que le mandó y le dije que el profesor Huerta de Soto estaba dispuesto a hablar con él. ¿Hubo algo que quedó allí? ¿Aprobó el plan económico? Bueno, y después de Porque eso... eso quedó como un malentendido allí. No. Porque generalmente él no aprueba planes económicos. No es que... entonces, a partir de ahí nos pusimos a hablar de la economía. Ok. Y yo lo que hice fue describirle la herencia. Y a partir de la herencia, las distintas opciones de política económica que tenía y los resultados de cada una de esas opciones. Y entonces me dijo, ¿y los vulnerables? Entonces yo le expliqué todas las políticas que estaba llevando a cabo la ministra de Capital Humano. Petovelo. Y eso a él le pareció muy interesante. Él ya había quedado impactado muy positivamente con el concepto de capital humano. En esta fuimos al hueso y le expliqué cómo funcionaba cada una de estas cosas y cómo era la salida. Y a él le pareció muy razonable y me dijo,
mantenete firme con el tema de los... Tenemos acordado los últimos Sí, 5 ya sé, yo minutos una- para la una pregunta entrevista, así que política. aprovechémoslo. Pero no quiere que les cuente una anécdota Sí, divertida. por supuesto. ¿Me lo descontás, por favor, Karina? Porque después... Para que yo algo tuve que ver. No, sí, por supuesto. Porque yo con quién fui a visitarlo. Fue Guillermo Francos, nuestro ministro del Interior, que fue alumno de... que además le tiró un carpetazo. Se copió, ¿no? Sí, le dijo, usted se copió. Entonces, así, le tiró un carpetazo en el medio. Después fui con la ministra Sandra Petovelo, de Capital Humano, fui con Diana Mondino, fuimos con nuestro secretario de culto, Sánchez, fue Cari, digamos, que es la secretaria general de la presidencia, y fui con mi rabino, con Axel, con quien había estado en el muro. Y esta fue una parte muy divertida, fue muy divertida. Porque cuando Axel lo va a saludar le dice, su santidad, se lo traje de vuelta. Dátelo. Pero, pues, ¿podemos pimponear esto? Sí. Porque Macri. ¿Van a terminar haciendo una convergencia, una alianza, una fusión con Macri, Patricia Burri, el PRO o lo que represente eso? ¿Qué es lo que yo dije sistemáticamente previo a meterme en la política? ¿Qué fue lo que yo he presentado aún antes de las PASO? Era, ¿por qué no vamos todos juntos? Vamos a hacer una interna, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. Se parece a eso. Una de las cosas más maravillosas que pasó en la Cámara, por lo cual estoy muy agradecido del trabajo que hizo Cristian Ritondo, es que él logró abroquelar todo su bloque apoyando las ideas del cambio. Así es. Entonces, si ustedes se fijan, eso ocurrió solo, espontáneamente. Entonces, digo, yo veo que evidentemente va a haber una convergencia. ¿Pero parlamentaria o para integrar segundas, terceras líneas, algún ministerio? Mira, digo, esto es muy importante. Yo una de las cosas que señalé es que cuando la doctora Bullrich y el presidente Macri me dieron el apoyo... Si no te pidieron cargo, dijiste vos. No, me pidieron nada. Yo hablo con Macri, no me pide nada. Es decir, las charlas que yo tengo con Macri son maravillosas. O sea, si él me cuenta experiencias, o sea, él está viendo las cosas que pasa y me cuenta sus experiencias. Pero no te sugiere nombres. No, digamos, a ver, ahora supongamos lo siguiente. Sí. Supongamos que yo tengo que cubrir un puesto Sí. y no tengo. ¿Vos le preguntás? Lancés, Yo no por le puedo ejemplo, preguntar, Lancés. pero Sí. yo no le puedo preguntar. Sí, claro. Sí, vos Digo, podés hacer lo que quieras, sí. bueno, pero eso, digo, A ver, pero Scioli. ¿Por qué Scioli? Scioli, a ver, en ese lugar Scioli tiene una experiencia fenomenal. O sea, es algo que ese trabajo lo conoce muy bien, lo hace muy bien y además es amigo de Guillermo. O sea, yo creo que cada ministro tiene que poder elegir sus No colaboradores. tiene nada que ver con el kirchnerismo, Scioli. Y tendrías que indagarlo y preguntarle a él y te vas a dar ¿no cuenta. es casta? A ver, yo en algún sentido he hablado de tabula rasa y esto lo dije siempre. Todos aquellos que se quieran sumar al cambio hacia la ciudad de la libertad, vamos para adelante. Sí. Javier, le dijiste a Bonelli el otro día que Franco estaba firme como rulo de estatua. Sí, ¿Sí? Hay algunas... lo confirmo. Bien, hay algunas especulaciones vinculadas con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. ¿También está firme como rulo de estatua? Obvio. Pose, Santiago Caputo. A ver, Sí, digo, como es esa como chica. digo, me estuvieras preguntando si los riñones están adentro de mi cuerpo. ¿Cómo? Y que vos me preguntes por Santiago Caputo, No, como me te pregunte, pregunto. digo, es un riñón. Es más que un riñón, pero bueno. Presidente, quedan los últimos O sea, minutos. ¿querés que lo haga más explícito? Sí. Hay un triángulo. El triángulo es Karina, mi presidente Milei, hermana, Karina Milei. Santiago Caputo y yo. Ok. Cuando lo ampliamos, entra Pose. Y así, digamos, vas ampliando y hay cada vez más. Pero Guillermo Franco, perfecto. Perfectamente. No, Solo añadido, va a necesitar cuadros técnicos, porque dos saltaron por el aire, por la crisis política. Hay Uno cosas de que ellos, pasan. Giordano. En las segundas, terceras líneas se habla de que va a haber, ¿no?, como un shampoo. Va a haber más Hay que renuncias. lavado de cabeza a muchos. hay un dicho en política, ¿sabes qué dice? Que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Los que quedaron del otro lado de los traidores, los estoy rastrillando
los voy a correr. O sea, para ellos no hay tabula rasa. Para los traidores no. ¿Sí? ¿Está Píparo ahí? Para los traidores no hay tabula rasa. Y está Píparo ahí. Para los traidores no hay tabula rasa. Sí, sí, está. Sí, entendí que sí. Sí. Presidente, hay mucha gente que la está pasando mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay diferentes discursos. Me parece que esa gente espera del presidente siempre alguna palabra. Gente clase media que le van a aumentar el colegio, la prepaga, los útiles. Los útiles. Le agregaría mucha gente que sabe quién fue el responsable o fueron los responsables de esta situación y que votaron por Milei presidente. ¿Le puedes hablar a esa gente? ¿Lo puedo contar con una alegoría? Sí, por supuesto. Supongamos una persona tiene un departamento y un auto. Hipoteca su casa, ¿sí? Vende su auto, toma toda esa plata y se va a vivir la gran vida en Europa. O vende el departamento directamente. Cuando se terminó toda la fiesta, Alguien la tiene que pagar. tío, Capaz que no tiene la casa ni el auto. cuando vuelve no tiene ni la causa ni no tiene el auto. Ese es el populismo. Te comiste el capital. Bueno, esto es lo que pasó en Argentina. Es decir, si no, ¿cómo se arregla? ¿Que lo vas a arreglar con emisión monetaria? ¿Acaso, si fuera fácil imprimir la riqueza, nosotros seríamos multimillonarios entonces? El O ministro sea, de Economía sería un imprentero. claro, No, exacto. está bien. Digamos, Mucha o sea, gente está diciendo, cuando en la entrevista en C5N dice, bueno, pero hay una luz. Sí, la única forma que se sale, Miguel Ancho Basto te diría, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es decir, entonces vos, capitalismo, o sea, un sistema que respeta la vida, la libertad y la propiedad, donde el eje central es la propiedad privada como un mecanismo por el cual funciona el sistema de precios, que es el mecanismo de coordinación. El ahorro, o sea, la única forma que vos vas a salir es si tenés salarios más altos. Ahora, para tener salarios más altos tenés que tener más productividad. Pero para tener más productividad tenés que invertir. Y para invertir, ¿cómo vas a financiarlo? ¿El aire? No, lo financiás con ahorro. Es decir, entonces, en la medida que la gente trabaje duro, ahorre e invierta, vamos a tener más productividad y vamos a salir. Esa es la fórmula que hizo que a inicios del siglo XIX, sí, en el año 1800, había poco menos de 1.000 millones de seres humanos en el planeta. Y el 95% de la población vivía con menos de $1 diario. Es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Hasta que llegó el capitalismo. ¿Sí? En ese tramo el PBI per cápita se multiplicó por 15 veces con una población que se multiplicó por 8. Quiere decir que el PBI, o sea, 80 y 40, 120 veces subió. ¡Ey! Esa es la máquina de la prosperidad. Se llama el capitalismo de libre empresa. Ahora, claro, que gane el capitalismo de libre empresa es que gane la libertad. Eso tiene un perdedor, que es la casta política chorra, parasitaria e inútil, que es la que nos hundió y nos metió en esto. Entonces, esta vez el sacrificio tiene sentido porque es un sinceramiento para salir, no un mecanismo para terminar de robarles a todos. Digo, ¿por qué el consenso es un robo? ¿Por qué el consenso es una estafa? Porque cuando se sientan en el consenso en la mesa, Reparten. la mía está, pero la mía está en una torta más chica. ¿Sabes a quién jodieron siempre cada vez que hubo un consenso? ¿A quién? A los que menos tienen. Por eso yo no hago consenso con los delincuentes. ¿Qué consenso? Con el delincuente no negociás. ¿Qué vas a negociar con el tipo que te pone una pistola en la cabeza? No hay nada que negociar. Última pregunta. Dale, por favor, porque... ¿Habrá gente rescatable en el futuro, si entiende, con los que se pueda construir poder político y algún tipo de consenso razonable? Esto va añadido a... No, ¿qué es consenso razonable? Porque si consenso razonable bajo es estos robar... parámetros. No, si bajo consenso estos parámetros. por eso. Si consenso razonable es robar, tongos, cargos, fondos negros, cajas negras de la política... Voy a dar un ejemplo. Eso no. Voy a dar un ejemplo. Tantas alegorías. Que gobernadores entiendan que al ajuste hay que hacerlo todos. Todos, Ellos y el gobierno nacional. exacto.
¿Sabés cuánto tiene que ajustar en consolidado todas las provincias? ¿Cuánto? Un punto del PBI. ¿Sabés cuánto tengo que hacer yo de ajuste? 5. 15. Ah, claro. No, porque está 5. 5 en el Tesoro Banco Central. y 10 en el Banco Central. De nuevo, le tenés que hablar a la gente. Nosotros entendimos, le tenés que hablar a la gente. ¿Qué le dirías a la gente que está...? Que la única forma de salir de esto es abrazando las ideas de la libertad. Porque donde triunfan las ideas de la libertad, la sociedad prospera. Entonces, esta vez el esfuerzo vale la pena. Porque en todos los demás esfuerzos, todos mantuvieron sus curros y perdieron los argentinos de bien. Esta es la primera vez que se hace el ajuste y los que pierden más en todo esto son los políticos, los parásitos, los ladrones. Y eso va a hacer que, pasado este mal trago, hay luz al final del camino. Una Argentina mejor es posible y lo estamos haciendo. Gracias, presidente, por todo el tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.